Hola y bienvenidos al Falling Upwards podcast. Yo soy Paula Y yo soy Borja. y somos vuestros anfitriones en este nuevo episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y muchísimas gracias por dedicarte este momento a ti. En el episodio de hoy vamos a hablar de Hannah Montana. Sí, de Hannah. Bueno, en realidad de Miley Cyrus, que a mí personalmente es una artista que me gusta mucho. Y creo que es una artista que ha estado un poco infravalorada y que ha sido muy malentendida. Y quería hablar de ella porque, como muchos sabréis, este año ha sacado un nuevo álbum, el Endless Summer Vacation, que para mí, por lo menos, es un álbum profundamente maduro y al fin muy auténtico. Es que al final Miley, yo creo que es una persona que todos hemos asociado a Hannah Montana durante tanto tiempo y de repente apareció como con Wrecking Ball, ¿no? De la nada, de cero. Y fue como una transformación. Fue como, a mí personalmente fue un impacto. Pero bueno, la verdad es que inicialmente yo tenía una percepción un poquito negativa de todo esto, pero la verdad es que a medida que he ido leyendo más, me parece un personaje muy interesante. La historia de Miley es francamente interesante si la analizas desde el punto de vista del producto y también desde el punto de vista personal, ¿no? De transformación personal. Y, y creo que justamente en este álbum podemos percibir precisamente cómo Miley por fin se ha encontrado a sí misma, después de este periodo tan largo de revolución, tanto interno como externo, lo que tú hablabas. Y utilizo la palabra revolución concienzudamente, porque yo creo que durante mucho tiempo estuvo como muy enfocada en esa tarea de revolucionaria, ¿no? Como intentar romper con esas líneas y con esas etiquetas que se le habían impuesto precisamente en todos esos años de Hannah Montana. Y hablo de imposición de etiquetas e imposición de una imagen concreta, porque recordemos que, bueno, Miley comenzó a ser famosa gracias a Disney, aunque ella ya era una nepo kid en toda regla. Recordemos que es la hija del famoso cantante de Achy Breaky Heart y que su madrina es la maravillosa Dolly Parton. Pero durante muchísimos años ella vivió encerrada en unos horarios loquísimos y totalmente encasillada en ese rol de Hannah Montana, hasta tal punto que la absorbía como personaje, pero también como persona. Y sus cualidades, incluso sus características, acababan por definirla, incluso a reducir a Miley, la persona, a un producto, ¿no? Yo creo que eso pasa muchas veces, que ves a un personaje público y no lo puedes como disociar, ¿no? De ese personaje ficticio. A mí me pasa muchísimo con Daniel Radcliffe y no quiero decir que él sea un ejemplo de autenticidad, pero honestamente cada vez que pienso en él es que no Solo puedo ves, evitar pensar en Harry Potter. solo ves Harry Potter, ¿no? De hecho, y esto es un comentario pequeño, esta semana precisamente, que se está hablando muchísimo de la nueva serie de Harry Potter, le preguntaron a Daniel Radcliffe si él iba a participar y dijo que rotundamente no. Y yo creo que sabia decisión, ¿no? Esto yo creo que es un poco lo que le pasaba a Miley, ¿no? Que al final Miley era lo mismo que Hannah e incluso Hannah eclipsaba a Miley, ¿no? Se la comía por completo. Y al final esto, ella comenta que lo que producía en ella es que sentía que su valor como persona estaba puesto en un producto, ¿no? Y que su identidad al final estaba asociada a un personaje ficticio, lo cual creo que es algo bastante loco para un adolescente de 12 o 13 años, que al final está como encontrándose y está viendo que se le está reduciendo a algo que es una cosa que ya no ha elegido. Al final esas características y esas cualidades de ese personaje no son las suyas propias y no, ella sentía que eso no era acorde ni auténtico con su ser, ¿no? Y al final la hacía tremendamente infeliz y no sé si se sentía incómoda, se sentía como un poco enjaulada. Entonces, ¿qué ocurrió, no? Aquí es donde viene ese punto de inflexión del que tú hablabas, en el que de repente vemos una cosa como que a todo el mundo le deja en shock, ¿no? Bueno, de hecho, en esa época igual las cosas no se viralizaban igual, pero fue un shock pero bastante grande. Exacto. Ella decide que quiere rebelarse en contra de esa imagen de Disney y la vemos como intentando componer alguna canción nueva. Realmente nadie la quería apoyar. Su record label no la quería apoyar si no iba asociada al personaje de Hannah Montana, pero ella siguió RQR, publicó su primera canción en solitario y fue un éxito rotundo. Luego se dejó aconsejar, por ejemplo, por Pharrell Williams, que fue quien le presentó a quien sería su directora creativa, que es quien le ayudó a cambiar y a transformar toda esta imagen de Hannah, ¿no? Y ahí es cuando
empezamos a ver un poco esa Miley que llevaba looks un poco distintos, mucho más sexy. También coincidió con esa época en la que creo que le dieron un Teen Choice Awards y bailó como en un pool dance. Luego se cortó el pelo súper cortito a lo chico. También el famoso esa actuación con ¿cómo se llama el cantante? Macklemore. Sí, con la lengua afuera y bailando y tal, que se hizo tan viral en los VMA Awards, ¿no? Pero al final lo que ella estaba intentando hacer era romper un poco con esa imagen, ¿no? A mí, mira, fíjate que has mencionado a Pharrell Williams y no es el episodio, y hablaremos de él en otro momento, pero es increíble la capacidad que tiene esa persona para identificar Sí, autenticidad y es talento. un creativo impresionante. Es muy loco, es muy loco. Y lo que es interesante de este periodo de transformación que ella sufrió es que durante ese periodo fue súper criticada. Y realmente Miley es una persona, un personaje, bueno, me gustaría más decir persona, porque antes que personaje es persona, eh, que realmente tampoco se metió en ningún escándalo, ¿no? Yo recuerdo que esa era una época que salían muchos escándalos, pues que si drogas, que si X artista pillado conduciendo borracho al volante, o incluso era bastante discreta con su vida personal. Y no paraba de criticársele simplemente por su cambio de look, que era tan distinto al look de Disney, y por esta locura de performances que hacía en el escenario, que al final nos recordaba mucho a una joven Madonna. Realmente tampoco estaba haciendo nada malo. A mí lo que me hace pensar es, ¿realmente estas críticas era algo que ella necesitaba para hacerse poco a poco más fuerte? Probablemente se empujaría, sería una palanca para que por lo menos se hablase más de ella. Pero yo creo que eso era algo que a ella misma le interesaba, sí. Evidentemente, o sea, yo creo que al final ella por fin estaba haciendo cosas que ella sentía que eran auténticas con su ser, ¿vale? Se estaba sintiendo ella misma, estaba tomando decisiones por sí misma. Y yo creo que creyendo en sí misma consiguió resultados maravillosos. Por ejemplo, con todo el vídeo por ejemplo, de Wrecking Ball, que también fue súper criticado, al final ganó el VMA Award a Mejor Vídeo del Año. O sea, yo creo que fue colectando éxito tras éxito hasta convertirse en la figura que es hoy, por ejemplo, que este año, por ejemplo, lo ha petado con el disco nuevo, ¿no? Y de ahí empezaron como muchísimas más ideas locas, porque Miley, no nos olvidemos que empezó a hacer cosas muy locas que además nadie quería financiar, pero que ella misma en entrevistas dice, nadie me quería financiar, pero qué mejor inversión que la que uno hace en sí mismo, ¿no? Y dijo, bueno, nadie me quiere financiar, me financio yo. Empezaron todas estas ideas, por ejemplo, fue pionera en el tema de traer bailarines que fuesen muy diversos, porque podíamos ver gente de distintas tallas, incluso había drag queens, me parece que hacía cosas locas de traer a Snoop Dogg, a su abuela, unas decoraciones loquísimas, entraba como en un hot dog volador, no ¿A sé. quién no le gusta un hot dog? Sí, ¿no? Pero hacía como cosas muy locas, pero ella al final estaba confiando en lo que ella quería hacer, ¿no? Y a mí esto me parece como muy interesante, que a pesar de las críticas, siguió hacia adelante. A mí es que me parece curioso porque el tema Disney es casi como una jaula de oro que cuando los artistas salen de ahí siempre hay una especie como de conversión. Nos olvidamos, pero artistas como Justin Timberlake, como Britney Spears. Ryan Gosling. Claro, es que si empezamos a hacer una lista, Selena Gómez. hay muchos que hemos conseguido alejarlos de Disney, pero empezaron allí. Y no solo empezaron, realmente crearon su primer momento de fama a través de Disney. Bueno, es que yo creo que Disney al final tiene unas líneas como muy específicas, ¿no? De la imagen que quieren proyectar. Y, y precisamente yo creo que ella es lo que quería hacer con todo esto. Esta actuación escandalosa que ella empezó a hacer era un poco como para conseguir borrar de nuestra memoria esa imagen que nosotros teníamos de Hannah con algo que fuese tan disruptivo que ya ni nos acordamos, ¿sabes? Como que ya lo vemos como dos personas completamente diferentes. Y yo creo que eso es lo interesante. Y me gustaría recalcar también que después de toda esta época vino una época un poco oscura para ella, que recordemos que fue pues la ruptura con se llama Liam Hemsworth, ¿no? El hermano este de Thor. La ruptura con este chico, se quemó su casa de Malibú, que para ella era como su santuario, tuvo alguna pérdida familiar y además ella cuenta como que jamás ha parado de trabajar, como que pasaba eso y al día siguiente si tenía como un festival, un concierto, lo hacía. Y como que el periodo del COVID le ayudó como realmente a frenar y fue ahí donde consiguió convertir como todo este trauma en algo maravilloso que es este nuevo álbum. Y la verdad es que lo que decía antes, ¿no? Al final este álbum yo creo que sigue teniendo como esa esencia de Miley, ese descaro, pero lo ataca desde un punto de vista mucho más calmado, pausado, maduro, elegante.
Y se la nota como muy tranquila y en sintonía con sí misma. Yo creo que es un álbum en el que hay mucha sabiduría. Y yo creo que eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante en el podcast. Son signos de que ella está como perteneciendo a ese momento y perteneciendo a ese álbum. Y de hecho ella llama al álbum como su Cinderella Shoe Album, que es como su zapato de Cenicienta, que viene a decir como el que encaja perfectamente con ella. Y al final pues vemos un montón de canciones como la de Flowers o la de Jaded o la última esta de Used to Be Young, que no son más que una oda a su metamorfosis, ¿no? Ella mira como un poco con nostalgia a su pasado, pero sí que tiene como la vista puesta en el futuro, que es como súper prometedor. Y por eso creo que es un ejemplo como súper bonito de enfrentarse a ese miedo a ser auténtico y hacerlo a pesar de todo. En cualquier caso, tendemos como a diferenciar mucho al artista pintor Sí, del que pudiera ser igual el artista cantante o el artista actor. Y sin embargo, en pintores, como que asumimos que su vida va a ser una especie de trayecto, una especie de buscarse a sí mismo y que pasan siempre por fases un poco más claras, más oscuras. Bueno, si hablamos, por ejemplo, en el caso de Picasso, es que ha pasado por muchísimas fases. claro, sí, sí. Y realmente el cantante o el actor pasa por el mismo proceso. Y entonces también tenemos a veces que entender que no todas las fases tienen la misma energía, que no todas las fases igual lo tienen igual de claro. Entonces igual también tenemos igual que empezar a normalizar que al final pues Miley estaba simplemente buscándose a sí misma. Exacto, al final el arte es algo súper personal. O debería al menos ser algo súper personal. Sobre todo cuando lo llevas dentro. Exacto. Porque una persona como Miley, y siempre hablamos de la connotación un poco negativa del Nepo Kid, ¿no? Que es esa facilidad igual para llegar a tu punto. Pero también tú has crecido con eso. Tú has crecido con dos personas que a lo largo de tu vida continuamente estaban como en esa búsqueda artística de sí mismo. Claro, claro. Entonces es parte de su ADN casi desde el día que nace. Sí, sí, es un ejemplo a seguir, evidentemente. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Vale. Y una vez que hemos hablado ya de Miley, vamos a entrar en una parte un poquito más Técnica. sí, técnica mejor que teórica, que es lo que iba a decir yo, que es un poco el qué es la autenticidad, ¿no? Y a mí me gustaría empezar con una frase que es de Cummings, Cummings, poeta americano de principios del siglo XX, que dice, el mayor reto es ser uno mismo, en un mundo donde todo el mundo intenta ser otra persona. Súper interesante. Me lo parece porque el mundo tal y como lo conocemos, y por lo que se ve no ha cambiado mucho desde principios del siglo XX hasta ahora, es un lugar en el que en gran medida todos al final intentamos vender lo que nos gustaría ser Sí. y no tanto realmente en transmitir quién somos. Y la primera pregunta que viene a la cabeza es ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué tenemos esta tendencia a vender quién nos gustaría Y a ser y no pretender. realmente... Sí, un poquito la pretensión, ¿no? Un poco individual. Y yo he estado reflexionando sobre esto estos días, ¿no? Porque al final, bueno, es bastante profundo, no hay un porqué claro, cada persona lo verá de forma distinta. Y yo he llegado a dos conclusiones y direccionalmente creo que esto es un poco la razón igual por lo que puede ocurrir. La primera es que yo pienso que al final a veces vender esto que nos gustaría ser nos acerca o por lo menos nos da la sensación de que nos deja un poquito más cerca del éxito. Y por éxito hablo en concepto general, relaciones personales, amorosas, temas laborables, Sí, puede ser etcétera, tener más etcétera. amigos o ligar más o conseguir Oye, ese trabajo que tal o pertenecer a claro, ese grupo de amigos que es muy cool, lo que sea, ¿no? efectivamente. Y esto yo creo que viene un poco porque al final generalmente solemos valorar más a quien nos dice o vende lo que queremos escuchar muchas Claro, veces. sí, sí, sí. Siempre nos gusta rodearnos del que te va diciendo en la orejita que todo está guay, ¿no? Claro, Sí. entonces hay muchísimas personas que tienden como a modular su forma de ser, a modular su mensaje, a modular esto que dice, bueno, todos lo hemos hecho alguna vez, yo pienso. Sí, sí, todos. Un poco adaptándose a este contexto que nos da un poco la impresión de que esto que estamos haciendo en realidad es positivo. Entonces, nos Que acerca nos al va a éxito. beneficiar. Claro, de ahí que lo hagamos. Y la segunda, igual yo creo que esta es un poquito menos evidente. Yo creo que es un poco la velocidad a la que se mueven las cosas. Y esto parece como un comentario muy boomer, y eso que nosotros no somos, somos millennials, pero es que la realidad es que la Bueno, tecnología, yo soy un poco boomer, ¿eh? sí, la verdad es que Un Pau poco tiene analógica. cosas bastante boomers. Un poco de miedo.
Pero bueno, la tecnología en general ha sido un acelerador y lo sigue siendo. Sí. Cada día acelera y acelera cosas nuevas. Bueno, de hecho, esta semana no sé si has visto lo del metaverso nuevo de Facebook. Bueno, brutal. Es que esto es un tema que me podría meter aquí horas. En cualquier caso, todo se ha vuelto mucho más rápido y efímero. Pero claro, no siempre ha sido así. Ujú. Pensemos igual en nuestros padres cuando eran jóvenes, que cuando quedaban con alguien pues tenían que hablar en teléfono fijo, les costaba mucho quedar. Pero bueno, ¿qué quiero decir con eso? Que al final, hace años, época de nuestros padres, abuelos, las personas tenían a atender un grupo con quien se relacionaba que era muchísimo más Y pequeño, estable. claro, y estable. De forma que al final las relaciones que tenían eran muchísimo más profundas. De forma que la autenticidad realmente era algo más positivo, se buscaba el ser auténtico, eso tenía muchísimo valor, incluso las personas en un ámbito laboral podían estar 50 años trabajando en una única empresa, Sí. piénsalo, es muy Y heavy. a mí una cosa que se me acaba de ocurrir ahora, y yo lo siento por mis primos pequeños, pero no, yo cuando veo a la gente muy, muy joven, o sea, yo claro me considero joven, pero cuando hablo de muy, muy joven, pues adolescentes en la veintena, pero prontito, veo que son gente súper cambiante. O sea, yo veo a mis primos y un día son de una forma, al día siguiente han cambiado completamente de estilo, llevan el pelo de una manera y parece como que están en una continua búsqueda a veces digo, ¿están buscando algo o están intentando encajar en distintos grupos de personas? O qué ocurre, ¿no? Es como muchísimo cambio constante. Y me encanta que hables de esto porque es esa velocidad realmente que hace que todo se mueva rápido, por lo tanto las relaciones son como más efímeras, ¿no? Más rápidas. Sí, Y tendemos a categorizar muchísimo más a las personas en la primera impresión que nos generan sí, y no realmente en esa lo que son. profundidad interior que tienen. Ya, eso es verdad. Pero bueno, antes de ponernos incluso más intensos, que a veces lo conseguimos, tengamos un momento histórico, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos un momento filosófico con los estoicos, pues Mm, hoy vamos a hablar un poquito de historia, pero vamos, va a ser muy breve. a ver, Y es que la autenticidad realmente es un concepto relativamente moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es un concepto que data del siglo XVIII y fue desarrollado por el filósofo e instigador de la Revolución Francesa. instigador. Bueno, lo fue realmente. Ujú. Jean-Jacques Rousseau. ¿Nos puedes ayudar un poquito con el francés? Jean-Jacques Rousseau. Oh, très bien, très bien. Bueno, este nació como un adjetivo que diferenciaba a la clase alta del resto. Es decir, la idea era que las clases medias y bajas se identificaban moralmente superiores a la clase alta. Es decir, el ser auténtico demostraba que tenías un valor moral, el cual nacía a partir de tus buenos actos. Es decir, la autenticidad era realmente una cosa muy positiva. Era como decir, uy, qué buena persona eres, qué auténtico eres, qué bien haces las Sí, ¿no? cosas. Vale, bueno. Pero bueno, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta del día. ¿Por qué deberíamos perseguir la autenticidad? ¿Por qué, Paula? Vale, aquí vamos a una parte que es como un poco más técnica, pero que se relaciona un poco a los tips que solemos dar siempre, ¿no? Vale, si te encuentras en esta situación, ¿qué es lo primero que deberías hacer? El primer paso es identificar si estás siendo auténtico o si no estás siendo auténtico, en alguno de los casos, ¿vale? ¿Y cómo identifico esto? Pues aquí vamos a hacer alusión al concepto que está tan de moda del red flag, ¿no? La bandera roja. Cuando tú no estás siendo auténtico contigo mismo y con tu ser, tienes un sentimiento como de que estás actuando para encajar, para no ser juzgado. Y esto puede ser desde cambiar tu acento, por ejemplo, pues gente andaluza que a lo mejor se muda a Madrid y intenta esconder el acento. Ole. O estás, por ejemplo, dejando que pronuncien mal tu nombre. Te has mudado a otro país, lo dicen mal y no te atreves a decir, oye, que me llamo así. O cambias ciertas palabras que normalmente utilizas. O no avisas, por ejemplo, cuando alguien se equivoca. Vas a pedir un café, te dan otra cosa y no dices, oye, es que te has confundido por vergüenza, por no molestar. Eh, mm, o, por ejemplo, cambias la manera en la que vistes o haces hobbies que no te gustan para encajar en un determinado contexto laboral, como me voy a apuntar a jugar al golf, yo qué sé. Ejemplos, ¿no? Y esto puede verse muchísimo más acentuado, creo, en contextos de inmigración, pero yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos como actuado o cambiado ciertas cosas para sentir que pertenecemos a un grupo. Por supuesto. Yo soy andaluz y además yo creo que esto es como una especie de estigma a veces aquí en España que tenemos. Que hay Sí, que aceptarlo. De hecho, y esto es una cosa que a veces me dice Paula y me hace pensar, ella me dice, oye, tu acento no es nada andaluz. ¿Has podido tener tú un trauma de pequeño que te hizo sí, o en cambiarlo? algún momento vital, es La realidad verdad. es que no lo recuerdo, pero me hace pensar. Y puede ser que lo Que es hubiese, muy quién sabe. llamativo que siendo gaditano no tengas nada de acento, es súper llamativo. Pero bueno, ¿por qué hacemos esto?
¿Por qué camuflamos? ¿Por qué actuamos? Al final es el miedo, lo de siempre. El miedo es lo que nos hace cubrir nuestra autenticidad. Es un sistema de protección como cualquier otro, porque hay miedo a que no nos quieran, a que nos rechacen, y normalmente esto es así y suele ser más el caso cuando hay ciertas heridas del pasado. Por eso hay gente que es más auténtica y hay gente que le cuesta un poquito más. Y eso es probablemente porque ya ha existido cierto rechazo en nuestra vida en otro momento. Sí. Además, por aportar un poquito, yo creo que el ser auténtico, desde mi punto de vista, te puede llegar a hacer feliz, al igual que no ser auténtico con ti mismo te puede hacer muy infeliz, ¿sabes? Yo creo que Sí, al final intentar complacer a todo el mundo, pensando y sabiendo que no encaja con tu esencia, a medio plazo genera como un dolor, ¿no? Y puede ser muy es cansino. muy agotador. Claro, es que yo creo que duele porque en el fondo te estás mintiendo a ti Sí, mismo. te Entonces, sientes como si te estuvieses traicionando. sí, es un poco como vivir en una mentira y esa mentira al final pues genera lo mismo que cuando alguien te miente, genera desconfianza y genera pues mucha intranquilidad. Y por lo tanto, pues ser tú mismo puede ser muy liberador, porque al final te deshaces de ataduras, de cadenas, es mucho más sencillo si puedes aceptarte tal y como eres, Exacto. por lo que eres y también por lo que no eres. Justo, justo. Y esto es súper Sí. importante. De forma que puedes ser esa versión auténtica de tú mismo y sobre todo vivir en libertad. Y a esto yo creo que es la clave. Acabas de dar con la clave. Y yo creo que también aquí hay que diferenciar, me gustaría en este apartado, diferenciar dos conceptos. Uno es la pertenencia, o sea, ¿qué es realmente la pertenencia? Y el segundo es, ¿qué es la necesidad de encajar? Porque yo creo que son dos cosas que a veces podemos confundir y son cosas totalmente distintas, ¿vale? Y es necesario explicarlo porque creo que para sentir sensación de pertenencia, primero tienes que ser auténtico. ¿Qué quiere decir? El resultado de ser auténtico es la pertenencia, ¿vale? Porque cuando tú seas auténtico, tu relación tanto contigo mismo, por lo que acabas de decir, como tu relación con los demás va a ser mucho más sana y mucho más real. Y fíjate, por unirlo un poco a lo que hablábamos la semana pasada, hablamos de salir de la zona de confort. Sí. Y sin embargo, cuando tú perteneces a un grupo, te sientes más cómodo. Mm. Pero a veces, ser auténtico contigo mismo y aceptar que no deberías pertenecer a ese grupo, lo que sea, es incómodo. Porque realmente ser auténtico contigo mismo es incómodo. Entonces, es una dicotomía muy, muy complicada. Requiere hacer muchas cosas incómodas, evidentemente. Em, vale, entremos en harina. Pertenencia. Cuando sentimos que pertenecemos a algo, nos sentimos bien, nos sentimos seguros, podemos ser vulnerables, sin miedo, fluimos. No hay nada que tengamos como que gestionar en el momento, porque no tenemos que actuar, hay paz, no hay ansiedad, no hay como activación, esa sensación de estoy activo todo el rato, ¿vale? Esa es la pertenencia, cuando te sientes así. Cuando estás intentando encajar en un grupo, hay un estado, tanto mental como físico, que está activo todo el rato. Tenemos presión como proactiva de enmascarar ciertas cosas o de actuar de una determinada manera. Hay consecuencias físicas derivadas de esto, o sea, en nuestro cuerpo que sentimos como ansiedad o calor, también una narrativa negativa en tu diálogo interno. A lo mejor estás en un grupo y estás constantemente pensando, ay, acabo de decir esto, la he cagado, no tendría que haber dicho esto, como que existe un diálogo interno que es muy traicionero. Bueno, lo que he dicho, tensión, calor. Y algunas veces yo creo que estas cosas se ven en cosas tan pequeñas como que nos cuesta dormir por la noche, ¿no? Una época que de repente dices, pues la verdad es Sí, que no consigo por dormir ejemplo, bien. contextos laborales que son diarios. Y no sabes por qué, y a veces son estas pequeñas cosas que tienen un impacto en tu subconsciente y al final afectan a cosas que haces en tu día a día que antes funcionaban bien. Justo, justo. Y todas estas como consecuencias mentales y físicas provienen precisamente de esa presión de estar actuando constantemente, ¿vale? Cuando hablamos de este concepto de activación, es porque algo en nuestro entorno empuja a nuestro cuerpo a una determinada sensación física. Es como un clic, ¿no? En nuestro cuerpo que hace que no nos sintamos bien al 100%. Entonces, todos podemos identificar lugares, personas, trabajos, grupos, que en el momento en el que pones un pie allí, ya sientes como esta tensión, ¿vale? Entonces, si tú identificas esto, es que ya tienes un red flag, ¿vale? Ya hay algo que a lo mejor no te está haciendo ser tu versión más auténtica, ¿vale?
El siguiente paso, una vez que has identificado qué personas, situaciones, lugares no te hacen sentir auténtico o no están alineados con tu mejor versión, es que intentas eliminar todo eso que no te sirve. Y esto es un proceso súper complicado, que creo que da para un podcast entero y por eso no me voy a meter en esto. Pero ese sería el siguiente paso. ¿Qué cosas no te sirven y de qué cosas te tienes que eliminar? Y yo creo que ahí está hilado a lo del tema de salir de tu zona de confort, porque ahí es donde viene la incomodidad. ¿Vale? Pero dicho esto, la realidad es que la vida es mucho más bonita cuando experimentas esa sensación de pertenencia y para ello es necesario romper esa barrera y estar dispuesto a vivir una vida donde no siempre encajes, pero seas libre de ser tú mismo. Tienes que estar bien con el hecho de, mira, no le voy a gustar a todo el mundo, pero por lo menos estoy tranquilo, porque soy yo y estoy haciendo lo que yo quiero hacer, ¿vale? Y además eso te va a permitir sentirte en control independientemente de lo que generen los demás, ¿vale? Además te vas a sentir mucho más grande, porque yo creo que a veces cuando te alejas mucho de tu esencia, te sientes pequeñito, pierdes la confianza en muchísimos Sí, claro. aspectos de tu vida, porque se dan situaciones en las que tienes que pensar cómo debo actuar aquí, Sí, y no realmente cómo actuaría yo si fuese yo mismo. eso es una energía cero expansiva y que está muy relacionada con otros temas que trataremos en otros episodios, pero que sí, es una energía muy negativa y no te va a hacer expandirte. O sea, no es nada que te vaya a ayudar a crecer. ¿Vale? Luego también, evidentemente, eso es un proceso que no es de la noche a la mañana. O sea, tienes que aprender a ir gestionándolo mientras vas creciendo, ¿vale? Evidentemente, siempre va a haber circunstancias, planes o personas que no vas a poder eliminar de tu vida, porque no todo es eliminable. O sea, esa comida familiar que a lo mejor te genera tensión, o ese trabajo que a día de hoy es tu trabajo y no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces es imposible vivir en un mundo en el que nunca haya ninguna amenaza o algo que pueda generarte ese clic, ¿no? Entonces, para poderlo navegar, hay que llevar a cabo un proceso de aprendizaje porque siempre va a haber nuevos contextos, nuevas personas que potencialmente pongan en peligro esa comodidad y esa capacidad de ser tú mismo. Vamos al tercer paso, que es cómo gestiono esto mientras crezco, ¿vale? Existen ciertas estrategias. La primera, como siempre, cultivar tu sabiduría interna. Be water, my friend. Reflexividad, o sea, siempre vamos al mismo punto porque es que al final todo va de conocerse a uno mismo y de entenderse. Y sobre todo de escuchar tu intuición interna. Hay que conectar mucho más con nuestra intuición, Es ¿vale? que siempre tenemos que recordar que el crecimiento personal es totalmente intrínseco. Es al final buscar la mejor versión de ti mismo, alejándote de cualquier cosa en tu exterior que pueda afectar en este proceso. Exacto. Entonces, el primer paso es qué me está diciendo mi mente. Tienes que saber conectar y escuchar esa voz que te dice cuando algo está bien y cuando algo no está bien, ¿vale? Entonces, si tu mente te está diciendo o sientes que te está diciendo que algo no está bien, es hora de pasar al segundo paso. Segundo paso, una vez que has identificado que en tu cabeza algo no está bien, imagínate, estás en una cena con mucha gente y hay algo que te está haciendo sentir mal, tenemos que ir al plano físico, ¿vale? El plano físico es qué me está diciendo mi cuerpo, qué está sintiendo, estoy nerviosa, estoy respirando más aceleradamente, estoy a lo mejor sudando, tengo tensión en el cuello, estoy teniendo estas conversaciones internas de las que hablábamos antes. Si esto te está pasando, tienes que ir al tercer paso. Una vez que tienes claro que hay algo o alguien que no te está haciendo sentir bien y que potencialmente puede hacer que tú no seas auténtico o que empieces a enmascarar o a actuar o no a ser tú, empujándote a esconderte, tienes que implementar ciertas estrategias que yo recomiendo que planees con anterioridad. O sea, en la vida, todo el tema de la visualización, y también hablaremos de esto en algún otro podcast, es súper importante. La ¿Vale? planificación es un concepto que, bueno, la verdad es que no hemos entrado en detalle a cómo hacerla, Sí, pero sí que veréis que repetimos muchísimo, sí, porque cuanto más planificas, cuando más te preparas, exacto. más preparado vas a estar para cualquier situación a la que te enfrentes. Exactamente. Si tú entras a un contexto, sigamos por ejemplo en este ejemplo de la cena, y de repente te empiezas a sentir así, es mucho más difícil saber cómo actuar o cómo reaccionar en el momento que si tú ya has pensado de antemano qué vas a hacer. Entonces, si tú ya sabes que es una cena en la que a lo mejor te vas a sentir incómodo por X cosas, puede ser porque tengas ansiedad social o porque seas más tímido o porque haya una persona que sabes que a lo mejor te puede hacer sentir mal, es mejor que implementes estos tres pasos que te voy a dar ahora. El primero se guioniza.
¿vale? Prepara con anterioridad qué es lo que dirías en cierta circunstancia, porque cuando haces eso ya has implantado esas palabras en tu cerebro. Y esto es súper importante. Estas palabras están implantadas en tu cerebro. Pongamos un ejemplo más gráfico. Por ejemplo, tú le vas a decir por primera vez a una persona que la quieres. Oh, qué Le vas a bonito. decir cuáles son tus sentimientos. Y sabemos que hay un riesgo asociado. Es posible que esa persona te diga que no siente lo mismo o es posible que se quede callada. Pueden pasar muchas Friend cosas. zone. No, pero es verdad. Y esto es una situación que puede activarnos fácilmente, ¿no? Pero nosotros queremos ser auténticos, queremos decir cuáles son nuestros sentimientos. Es mucho mejor que tú visualices el no antes de ir y que ya prepares cómo vas a actuar en esa circunstancia. ¿De acuerdo? Porque esto vas a preparar ya a tu cerebro porque ya va a tener en su subconsciente la idea de que potencialmente sea un no y de cómo vas a reaccionar en ese momento, ¿vale? Yo he de admitir que cuando le pedí matrimonio a Pau, esto tuve también que guionizarlo en mi cabeza, porque aunque yo Bueno, no hablemos del guión. gran parte de mí sabía que probablemente iba a salir bien, hubo una parte de mí que cuando estaba acercándome a la situación pensé, ostras, menos mal que he guionizado, menos mal que he visualizado esto en mi cabeza, si no sale bien, porque la realidad es que cuando te acercas a ese momento parece que te van a decir que no. Hablaremos de esto en otro capítulo. El punto 2 es el tema de los mantras. Yo sé que soy súper pesada con los mantras, pero lo que tú te dices en tu cabeza es en lo que tú te conviertes. Entonces, esto es súper personal. El mantra que me funciona a mí puede no funcionarte a ti, pero identifica cuáles son estos mantras con antelación, cosas que tú te puedes decir en el momento para darte la confianza y la seguridad. Puede ser desde puedes con todo, puedo con esto, em, puedo controlar esta situación, soy lo suficientemente fuerte, soy válido, soy querido, independientemente de la respuesta que me den, da igual, soy igualmente válido, ¿vale? Entonces, esto es muy personal. Si te falta imaginación, siempre puedes acudir a nuestro Instagram, Falling Upwards, /, porque ahí, como lo dijimos ya en otro episodio, siempre publicamos diariamente mantras. Por lo tanto, ahí puede ser una buena fuente de inspiración si necesitas inspirarte en tus mantras. Sí. Y la tercera es, una vez que ya estoy activo, que ya estoy en esa cena en la que estoy activada, identifica qué es lo que puedes hacer con tu cuerpo para relajarte. O sea, pueden ser desde respiración. Respirar es una cosa que nadie va a percibir. Intenta relajar tu respiración mientras estés en la circunstancia. Puede ser, por ejemplo, acariciarte la pierna. O sea, identifica qué puede ser algo que a ti en ese momento te ayude a tranquilizarte un poco, ¿vale? Y cuando consigues implementar todo esto, te sientes inmensamente fuerte, Voilà. ¿vale? Y ya estás en un proceso en el que vas paso a paso creciendo hasta conseguir llegar a tu versión más auténtica y conseguir gestionar tus emociones en esas circunstancias que potencialmente ponen en peligro que no seas esa versión más auténtica. Otra cosa que también me parece súper interesante es que también puedes utilizar estas estrategias para ayudar a otras personas. Cuando tú sientas que estás en un lugar y percibes que a todos nos pasa a veces que hay una persona que se está sintiendo incómoda, puede ser un poco cómplice también implementando este tipo de cosas. Y yo creo que eso es súper positivo. Y también creo que hablaremos, porque es que en los podcasts hay muchísimas temáticas súper interesantes, pero toda esta parte del magnetismo y de la gratitud creo que también es súper interesante. Así que todo lo que das te volverá a ti multiplicado por 20. Wow. La verdad es ¿Vale? que es súper, súper, súper herramientas y me han encantado las ¿Sí? tres. ¿Te han gustado? ¿De verdad? Muchísimo. Bueno, me alegro. Y aquí ya por terminar un poco de redondear todo esto, es yo creo que un buen ejercicio el que pensemos en los distintos niveles de autenticidad que hay, ¿no? Entonces, si te están viviendo a la cabeza pensamientos del tipo, hace un tiempo que no me siento yo mismo, o no sé quién soy, esto claramente te está diciendo tu cuerpo, tu mente, que no estás siendo la versión más auténtica o que no estás conectando lo suficiente contigo mismo, ¿no? Ujú, Y aquí pues se abren lo que yo llamaría como las tres personalidades de la autenticidad, que yo creo que las dos primeras se dan bastante, la tercera es la óptima, es un poquito a lo que queremos trabajar y para ello podemos utilizar las herramientas de las que has hablado, ujú, pero no es tan sencillo, requiere trabajo. El primero es tu ser más auténtico, ¿no? Que esto es como la esencia de ti mismo. Es como esta versión de ti mismo cuando eras niño, cuando hacías absolutamente todo lo que querías y todo lo que pensabas pues salía de tu boca. Evidentemente esto en el mundo en el que vivimos es complejo, porque al final nunca puedes ser tú mismo al 100%, también tienes un poco que modular
¿Qué Hay situación consecuencias. estás? O sea, cuando eres pequeño realmente no piensas en las consecuencias. Creo que no hay como ese bias, no sé cómo se dice. Siento utilizar tantos anglicismos, pero, ¿sabes? Eres tuyo más puro. Sesgo, sí, ese sesgo. Sesgo, ese sesgo, sí. Correcto. El otro extremo sería el ser actor, ¿no? El que siente que no tiene más opción que enmascararse, que actuar para protegerse del juicio de los demás. Esto es un poco como la situación más complicada, ¿no? Pero te sientes profundamente humillado, irrespetuoso contigo mismo. Es súper agotador, ya hemos hablado de esto antes. Pero sientes que si no lo escondes, eres como muy vulnerable, ¿no? Y a Mm. medida que creces, pues te vas convirtiendo en esta otra versión. La clave es un poco el ir modulando, ¿no? Y esta tercera personalidad de la que quiero hablar es esta que es como la modulación perfecta, que es como tu ser adaptado, la personalidad a la que deberíamos aspirar. Es como el intermedio, ¿no? Estos momentos en la vida en los que puedes actuar de una forma o de otra, teniendo en cuenta la situación. Pero lo importante es que esta actuación no se convierta en algo intrínseco, sino que sea algo que tú puedes Que controlar, sea ¿no? premeditado. Efectivamente, si es algo premeditado, si es algo planificado, pues puede tener sentido. Pero siempre, evidentemente, intentando que se mantenga tu parte más auténtica como aquella más grande, ¿no? Que no nos vayamos a la parte del ser actor, porque claro, como me puede venir bien, como hablamos antes, en fin, así que bueno. Yo creo que aquí es importante diferenciar entre actuación y adaptación. O sea, yo creo que cuando estás adaptando tu ser más auténtico de una manera estratégica y estás eligiendo de manera consciente actuar de una determinada manera, ¿vale? Y estás decidiendo dónde poner tu energía. Es lo que hablabas antes. O sea, si tú al final eres tu ser más auténtico todo el tiempo, es una utopía porque hay consecuencias en los demás. Entonces, si es una elección, todavía lo vas a sentir como auténtico porque tienes el control. Y además vas a estar cómodo, Exacto. Entonces, la diferencia con el punto anterior es que esto te hace sentir bien, mientras que el punto anterior no te hace sentir bien. 100%. Exacto. Y como conclusión, intentando recapitular todo sobre lo que hemos hablado hoy, si buscas trabajar en la autenticidad, prueba a realizar el siguiente ejercicio. 1. Identifica si hay situaciones, grupos en los que no estás siendo auténtico. Entonces empieza a eliminar de tu vida cosas que estén evitando que puedas ser auténtico. Esto es importante, siempre hablamos mucho del entorno, ¿eh? Cómo trabajar Mm, con tu entorno. sí. 3. En aquellas circunstancias en las que ser tu yo más puro es complicado, anímate a implementar alguna de las estrategias de las que Paula nos ha hablado. Ujú. Y como punto final, trabaja en aprender a tener esa reflexibilidad para identificar y decidir en qué momento vas a adaptar de forma consciente tu actitud a tus circunstancias, ¿no? Esta forma de buscar tu ser adaptado de una forma estratégica. Así que como reflexión del día te pedimos que pienses en una parte de tu vida en la que no estés siendo tu versión más auténtica. Amistades, trabajos, ya sea por miedo al juicio, por miedo a que no te quieran, y que la quieras cambiar. Y que la trabajes. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escucharnos hasta el final. Esperamos que hayáis disfrutado y que os haya gustado el episodio de hoy. Os animamos a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en TikTok y en Instagram, Falling Upwards. Dejaremos el link a nuestras redes sociales en la descripción del episodio. Y si habéis llegado hasta el final, dejarnos vuestro smiley favorito en el último post en Instagram. Y nos vemos la semana que viene. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que tengas un feliz día.